Buenas tardes chicos, gracias por estar presentes en una nueva sesión de esta iniciativa llamada Debat Nights. En esta oportunidad les presento a Miguel Ángel Sáez, él es Microsoft Regional Director de Argentina y el día de hoy nos va a hablar sobre evolución de C Sharp y buenas prácticas en el desarrollo de software. Él tiene bastante experiencia en todo lo que es desarrollo de software, ha participado en eventos grandes, por ejemplo como el Dev Days LATAM de 2016 y en otros eventos de desarrollo de software. Entonces, quedamos con él. Te dejo a cargo, Miguel Ángel. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias Jordi por la invitación y muchas gracias también a los que se han sumado a la sesión. Solo para confirmar, mi audio se escucha bien y mi pantalla se ve correctamente, ¿verdad? Hola, hola, hola. Ah, perfecto. Bueno, muy bien. Eh, Imagino que todos esos sí y hola Miguel Ángel son porque se escucha, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, muy bien. La idea del día de hoy es hacer un recorrido sobre algunas cosas que creo interesantes para aquellos quienes estén ingresando al mundo de .NET, de C Sharp, tecnologías Microsoft en general. Como comentaba Jordi, yo la verdad es que trabajo bajo tecnologías Microsoft hace por lo menos más de 10 años. Eh, Trabajé muchísimo tiempo en tecnologías web en general. Luego trabajé unos 8 años en Microsoft Argentina, donde también tuve mucha oportunidad de trabajar con proyectos mobiles, con el lanzamiento de Windows 8, Windows Phone en su momento. Y desde hace algunos 3 años he trabajado en diferentes empresas que tenían que ver también con grandes soluciones a nivel de tecnología en la web. Y más recientemente estoy trabajando en una compañía que se llama LaClock, donde lo que hacemos es un producto de hardware, es en concreto un tracker que se utiliza para poder monitorear la posición de las valijas en distintas partes del mundo, ¿sí? Y bueno, la parte del backend de toda esta solución también corre hoy en C Sharp y específicamente hosteamos en Azure. Así que el día de hoy, la verdad es hacer un poco un overview sobre algunas de las cosas que yo considero por ahí buenas prácticas a tener en cuenta y también poder darles un poco la idea de cómo ha evolucionado C Sharp para quienes estén comenzando a trabajar en C Sharp. Eh, Cosas específicas para contarles. Una, no tengo slides. La idea es poder hacer esta sesión lo más basada en demos y demás. Por lo cual, lo primero que quiero verificar con ustedes es saber si la tipografía que ven aquí y el tamaño de la letra es lo suficientemente claro como para poder dar mi presentación. ¿Sí? A ver si alguien se anima a confirmarme. Perfecto. Bueno, ¿no? Porque voy a estar la gran mayoría del tiempo detrás de esta pantalla, ¿sí? Esto, en particular, dado que voy a estar haciendo un poco una descripción sobre la evolución de C Sharp y luego dándoles algunos consejos útiles y demás, realmente lo que hice fue aquí es como describir mi hoja de ruta para que luego también sea fácil para ustedes acceder a alguno de los links y algunas de las cosas que voy a estar comentando. ¿Sí? Entonces, para comenzar, vamos a hablar de C Sharp como tal. ¿Sí? Algo que es importante mencionar es que C Sharp no tiene nada que ver con Visual Studio, C Sharp no tiene nada que ver con ASP.NET. C Sharp es en realidad un lenguaje, ¿sí? Es un lenguaje de programación que desarrolló originalmente Microsoft, ¿sí? Hay un equipo dedicado a eso, originalmente una persona que era Anders Herzberg, quien planteó la primera versión del lenguaje, y es un lenguaje que tiene muchos años, ¿sí? La primera versión de C Sharp como tal se liberó algo así como por el 2001, con lo cual
ya tiene 16 años. Eh, y fue, digamos, un primer momento, ¿sí? O sea, en el momento en que sale C Sharp, ya existían muchísimos lenguajes, obviamente, en el mercado, pero en particular en el mundo empresarial, Java específicamente venía con una evolución muy, muy, muy grande, con muchos años de desarrollo y de implementaciones y demás. Y Microsoft cuando plantea la primera versión de C Sharp y plantea cómo tenía que ser este lenguaje, de alguna manera desde sus comienzos busca tratar de reunir las mejores prácticas posibles en el desarrollo del lenguaje como tal. ¿Y por qué digo que no tiene nada que ver con Visual Studio, ni con ASP.NET, ni con .NET? Porque C Sharp es un lenguaje, ¿sí? Es un lenguaje de programación que se usa dentro de Visual Studio y que se usa en .NET, pero en realidad es una especificación abierta. Desde el momento en que se planteó C Sharp, muy rápidamente aparecieron implementaciones hechas open source, ¿sí? Por gente que no estaba relacionada con Microsoft. En particular, con el tiempo surgió el proyecto Mono. Y cada vez que se lanza una nueva versión de Visual Studio, suele pasar que hay, digamos, novedades en C Sharp como tal. Pero en particular voy a estar hablando del lenguaje, ¿sí? O sea, no voy a estar hablando de framework, no voy a estar hablando de Visual Studio. Y un poco también por eso hoy estoy usando Visual Studio Code. En cualquier momento que quieran interrumpirme, hacer una consulta, pregunta o lo que fuera, siéntanse cómodos en dejarlo por ahí por comentario y tal vez Jordi te voy a pedir ahí ayuda por ahí interrumpiéndome con el audio para darme cuenta, ¿sí? Entonces, en particular, hoy estoy usando Visual Studio Code, ¿sí? Visual Studio Code es algo que a mí realmente me ha puesto muy feliz desde que salió la primera versión hace un par de años ya. Eh, Porque es una oportunidad de poder abrir mucho más la plataforma, de poder trabajar en otros entornos. Yo en particular hoy estoy corriendo toda la demo en Mac. eh, y además es súper, súper, súper rápida. Piensen en Visual Studio Code como una suerte de Ultra Edit o de Notepad con muchos esteroides, que realmente funciona muy, muy bien, muy, muy rápido. Hoy en día es mi herramienta del el 99% del tiempo, y la verdad es que funciona realmente muy, muy bien. Entonces, para arrancar la presentación, lo primero que voy a hacer es crear un nuevo proyecto en .NET. En particular, aquí abajo verán que tengo una terminal. Entonces, en la carpeta en la que estoy, simplemente voy a hacer .NET New. Y al haber hecho eso, lo primero que se crea es un primer programa, ¿sí? Un primer programita que tiene simplemente un Hello World. Voy a seleccionar aquí un restore de las dependencias que este programa tiene. Eh, y lo primero que vamos a hacer es hacer .NET Run, ¿sí? Entonces, como verán aquí, esto está compilando la aplicación por primera vez y ejecutándola por línea de comando, ¿sí? Entonces, el Hello World que vemos aquí es el que se está imprimiendo acá. Algo importante por ahí a destacar es, cuando surge esta primera versión de C Sharp, una versión bien básica, ¿sí? Era este Hello World, pero que ya tenía muchísimas cosas. Primero, un lenguaje orientado a objetos, ¿sí? Con lo cual la especificación de clases, métodos, variables, polimorfismo, herencia, interfaces, todo lo que tiene que ver con la definición de objetos como tal estaba ahí. Introdujo algo nuevo que tiene que ver con la cualidad de encapsulado que uno busca tener dentro de la orientación a objetos, que fueron las properties, ¿sí? Para darles un ejemplo dentro de mi program, si yo, si yo aquí tengo, por ejemplo, una clase que voy a llamar public class, y llamémosla product, ¿sí? Y esta clase tiene un private int id y luego un public int get id, ¿sí? Esta era la forma común de hacer esto en Java, por ejemplo, ¿sí? Donde uno podía devolver una propiedad privada, dejarla encapsulada, ¿sí? Dentro de la clase, con lo cual no se puede acceder desde afuera, y poder entonces ofrecer métodos que den más control a la clase sobre cómo entregar esa información. Desde el momento en que surge la primera versión de C Sharp 1.0,
aparecieron las properties, ¿sí? Que básicamente permitían redeclarar esto de una forma donde uno podía declarar ahí un ID. En general, yo suelo utilizar la nomenclatura de guión bajo para las cosas privadas, y después declarar un public ID, que si mal no recuerdo se declaraba como get, return, ID, ¿sí? Entonces, de esa forma, uno dejaba encapsulado el método dentro de una property, ¿sí? Esto con el tiempo también fue cambiando. De hecho, creo que acá estoy haciendo algo mal. Hace mucho tiempo que no lo escribo así. Ahora vamos a cambiarlo de todas formas. Esto con el tiempo fue cambiando, pero de nuevo, ya teníamos propiedades, contábamos con excepciones y contábamos con algo fantástico, fantástico como es el garbage collector, ¿sí? Entonces, los lenguajes manejados en general tienen esta característica que es un proceso, que es este garbage collector, que básicamente de alguna manera va haciendo el seguimiento de todas las variables que nosotros declaramos, y en el momento en que una variable ya no está más referenciada por nadie, bueno, se encarga de liberar esa memoria. Más adelante vamos a hablar un poco más de garbage collection en general, pero lo que quiero decir es que en ese momento, en el 2001, realmente era muy revolucionario, sobre todo porque cuando surge C Sharp y en lo que implicaba .NET como tal, Microsoft toma ahí una decisión, que es que en .NET, digamos, los lenguajes se podían intercambiar entre sí, entonces uno podía declarar una biblioteca en un lenguaje, otra biblioteca en otro, y después poder hacer invocaciones entre distintos lenguajes. En el 2001, la gran mayoría de los desarrolladores que trabajaban en el entorno Microsoft eran desarrolladores Visual Basic, y C Sharp fue enorme. O sea, para mucha gente fue cambiar inmediatamente, mucha gente cambió con el tiempo, mucha gente sigue trabajando en Visual Basic, pero de verdad fue una innovación muy, muy importante. Un poquito más adelante surgió C Sharp 2.0, ¿sí? Que introdujo cosas como métodos anónimos, específicamente declarados por medio de delegates en su momento, tipos parciales, de los cuales hoy no voy a hacer ningún ejemplo, pero en concreto uno en C Sharp puede declarar una clase como partial, ¿sí? Entonces yo puedo declarar una clase como partial aquí, y luego tener un segundo archivo donde esté terminada la declaración de mi clase, y simplemente luego el compilador lo que hace es combinar ambos archivos digamos, ambas porciones de esos dos archivos en una sola clase y tal, ¿no? La razón por la cual existían los tipos parciales es porque mucho código pasaba a ser generado automáticamente por Visual Studio. Entonces lo que ocurría es que uno de los archivos eran los cuales uno escribía, el otro archivo era el cual era generado automáticamente por Visual Studio, y si Visual Studio requería regenerar ese archivo, podía hacerlo libremente sin tirar los cambios que uno había escrito, ¿no? Tipos nulleables, ¿sí? O nullable types. Esto null existía obviamente desde mucho antes, pero un nullable type en particular es la posibilidad de definir, por ejemplo, vamos a definir un int como a igual 1, ¿sí? Entonces ya luego yo este a puedo decirle has value, ¿sí? Y eso me va a devolver un true o false, ¿sí? De esa manera, int, que normalmente es un tipo propio del lenguaje y que normalmente no era nulleable, no admitía un null, bueno, pasó a poder hacerlo, ¿sí? Y lo que para mí fue una enorme revolución y generó tremenda adopción por parte de muchos desarrolladores fue incorporar generics. A Java le tomó años hacer eso, años hacer eso. Y yo, en mi opinión, y esta es una opinión muy, muy personal, desde aquí fue donde de alguna manera el equipo de C Sharp demostró de que iba a ser algo muy distinto al resto de los lenguajes, que iba a ser algo que iba a ser una continua evolución, que no iba a ser algo que se estaba creando una sola vez y eso es todo. Y la verdad es que nunca vamos a dejar de aprender C Sharp, porque C Sharp continúa evolucionando al día de hoy, ¿sí? 16 años después sigue siendo un lenguaje que continúa evolucionando. Entonces, el caso de generics es bien interesante. Voy a volver a mi ejemplo aquí de producto, ¿sí? Entonces, supongamos que yo aquí tengo una clase product, ¿sí? Donde en este caso voy a declarar las properties como ID,
¿sí? O sea, con propiedades automáticas. Y voy a declarar por acá un string que va a ser ¿qué les gusta? Description. Y vamos a ponerle también un precio prop que va a ser un double y va a ser mi price, ¿sí? Yo suelo escribir código en inglés, no me parece mal escribir código en español, es un tema de costumbre nada más. Entonces por eso sigo mi propia nomenclatura, ¿sí? Entonces, de alguna manera, si yo aquí estoy declarando mi clase main, ¿sí? Voy a empezar a declarar esto como lo haría un desarrollador de C Sharp 1.0 y voy a ir evolucionando mi código con el tiempo, ¿sí? Entonces voy a declarar un primer product A, que lo voy a construir acá mismo y le voy a setear un ID igual 1 y le voy a setear un a.description y vamos a llamarlo lacklog, para hacer un poco de publicidad del lugar donde trabajo. Y vamos a declararle un precio de 69,99. Y luego voy a declarar un segundo producto, ¿sí? Que va a ser una surface. ¿Sí? Entonces este va a ser un ID igual 2 y vamos a declararlo como un description igual surface. ¿Sí? A.price. ¿Alguien recuerda cuánto está en surface hoy en día? Entonces vamos a ponerlo al precio que nos gustaría que esté. Vamos a ponerlo a 99,99. ¿Sí? Que todo, siempre dicen que cuando vale .99 se vende mejor. Así que vamos a dejarlo de esa manera. ¿Sí? Un Surface Studio, de hecho. Vamos a dejar el Surface Studio en $99. Creo que la gente de Microsoft va a estar bien feliz. Bueno, entonces, la idea es poder declarar, ahora que tengo estas dos colecciones, ¿sí? Voy a declarar lo que originalmente uno podía hacer en Java, en otros lenguajes, mismo en C Sharp 1.0, era declarar una colección, ¿sí? Que podríamos llamarla products, ¿sí? O productos, y que esta fuese una nueva lista. Y luego a esta lista de productos agregarle determinado producto A o B, ¿sí? Entonces, el problema de hacer esto es que en el momento en que yo obtenía, y ahora les explico por qué esto no está compilando, pero para el ejemplo se va a entender perfectamente bien, un primer producto, ¿sí? Dado que la lista es simplemente una lista de objetos, como dije, C Sharp 1.0 era orientado a objetos, con lo cual es todo un objeto, lo que yo obtendría al acceder a la primer objeto de esa colección es un object, ¿sí? Un object C. ¿Por qué? Porque mi lista es de productos, ¿sí? Razón por la cual uno lo que solía hacer es decir, bueno, no, yo ya sé que en esa lista no hay productos, ya lo sé. Entonces simplemente me encargo de lo que se suele llamar castear ese producto, ¿sí? El problema de hacer un casting de ese producto, o sea, producto evidentemente hereda de object, ¿sí? Producto hereda de object, entonces estoy volviendo al tipo de más abajo, es que, bueno, ¿cómo tengo esa seguridad? ¿Cómo sé que este producto realmente dice ser lo que es? ¿Cómo puedo estar 100% seguro que nadie en ninguna parte de mi código no agregó otra cosa que no fuera un producto? Algún otro objeto. ¿Sí? Entonces, evidentemente eso generaba siempre muchísimos problemas. Esto en algún momento podía tirar una excepción en tiempo de ejecución, o uno tenía que ocuparse de decir, bueno, if el producto is product, ¿sí? Entonces de esa manera uno podía ver si pertenecía a la clase correspondiente. Afortunadamente, muy rápidamente en la historia de C Sharp aparecieron los generics, ¿sí? Y junto con los generics, los iteradores y los delegados. Entonces, a partir de eso uno poder reemplazar este código, ¿sí? Y entonces poder denominar, no, mi lista va a ser una lista de products, ¿sí? No hay duda, yo ya sé que lo que voy a agregar en esta lista es un product. Ya lo sé, ¿sí? Estoy declarando una nueva lista de productos. Acá
Evidentemente me está faltando hacer un using de, en este caso, System Collection Generic, ¿sí? Y dentro de Generic es donde se agregaron todos estos tipos como el que estoy usando ahora, ¿sí? Entonces, yo dentro de mi colección de productos, ¿sí? Ahora sí, puedo hacer add A, add B. Puedo hacerlo si yo aquí declaro un int i igual 1 y ahora trato de hacer products.add y le agrego i, evidentemente, fíjense que me lo marca como un error y me está diciendo que no puede convertir un integer en un product, ¿sí? Con lo cual empiezo a encontrar los errores en tiempo de compilación y no de ejecución. Y eso es algo brillante, ¿sí? Entonces, lo siguiente que ocurrió es que podíamos empezar a iterar sobre estos productos, ¿sí? Entonces yo ahora puedo hacer un for each y puedo declarar un product C in products, ¿sí? Y con seguridad puedo entonces hacer un console.writeLine de algo que es la c.description, perdón, description, y de hecho, ahora que hice ese cambio, puedo venir acá y volver a correr mi aplicación, ¿sí? Entonces, está compilando y vemos por acá Surface Studio y por alguna razón no leo el producto anterior. Estoy agregando A, estoy agregando B. Hmm, interesante. Hmm, ¿ideas? A ver, Elizabeth, ¿dónde me equivoqué? Hmm. A.description, B.description. Fíjense el error que acabo de cometer. Cuando estoy asignando los valores de B, lo hago en A. Elizabeth, correcto. Si en este momento estuviéramos en un auditorio y te tuviera enfrente, trataría de darte algún tipo de premio. Pero a la distancia solamente puedo decirte gracias, ¿sí? Y de hecho, casi que hubiese querido hacer el error a propósito. Y van a ver que gracias a que, bueno, fíjense, este error que acabo de cometer pasa mucho, ¿sí? Digo, alguna vez les debe haber pasado este mismo error, escribiendo su propio código, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Bueno, porque el nombre de la variable no es el ideal y porque lo estoy invocando muy, muy, muy seguido, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el lenguaje ha evolucionado de forma tal de que este tipo de problemas ahora lo voy a poder resolver de una manera distinta, ¿sí? Entonces, hablamos de iteradores, ¿sí? Lo bueno de los iteradores, como en este caso el for each, es que cada vez que obtengo un objeto de esta colección no tengo que volver a hacer ese casting, ¿sí? No tengo que volver a definirlo como producto, sino que lo obtengo inmediatamente. Lo siguiente que tenemos por aquí son propiedades automáticas, árboles de expresión, métodos de extensión, expresiones lambda, C# 3.0. ¿Sí? Esto es algo que surgió, si no recuerdo mal, alrededor del 2008 ya, y que agregó tremendas cantidades de innovaciones sobre el lenguaje como tal. Entonces, para ir haciéndolo, les voy a mencionar distintas, cómo ha sido esa extensión. Primero, vamos a hablar de inicializadores de objetos, ¿sí? Que fue algo que se disponibilizó en C# 3.0 y que básicamente, en vez de yo tener que hacer a.id igual 1, a.description igual log, a.price igual tanto, ¿qué hago? Empiezo a inicializar el objeto de esta forma, ¿sí? Entonces, si yo estoy construyendo un product A, un product A, simplemente puedo el mismo trabajo de aquí abajo declararlo aquí arriba, ¿sí? Entonces a este yo sé que tiene un ID igual 1, un description igual log y un price igual 69,99, ¿sí? Con lo cual estas tres líneas de aquí abajo desaparecen. Lo mismo puedo hacer aquí con mi Surface Studio, entonces el ID pasaba a ser 2, el description igual a Surface Studio y mi precio igual a 99,99,
¿sí? Entonces, fíjense que si ahora vuelvo a correr mi ejemplo, ah, ahora sí, como no estaba compilando, simplemente utilizó la compilación anterior. Entonces, ahora sí, está logrando compilar mi solución. Y ahora sí vemos LagLog, Surface Studio y Hello World. Entonces, fíjense, y gracias Julio, fíjense que el error que yo cometí antes no lo hice, fue un error real, ¿sí? No introduje el error a propósito para mostrarles ahora esta funcionalidad. Realmente me equivoqué escribiendo mi demo. Y fíjense cómo una de las innovaciones del lenguaje, como fueron los inicializadores de objetos, me prohíben escribir ese error. No puedo. ¿Por qué? Porque ahora estoy haciendo el trabajo en el contexto, ¿sí?, de la declaración de mi variable. Y de hecho, esto es a tal punto, es así, donde ni siquiera necesito declarar estos objetos. Los voy a eliminar de aquí, voy a eliminar estos dos add que tengo aquí, y lo mismo voy a hacer aquí. Simplemente voy a abrir una llave, cerrar una llave, me copio el código que tenía antes por aquí, ¿sí? Y entonces aquí hago un new product, aquí va una coma, y esto que está aquí tampoco va, new product, y esto que está aquí va aquí, y ya. Con lo cual, de hecho, ya no existe más la variable A, ya no existe más la variable B. Los productos se crean, se inicializan dentro de la colección, evito el error. Si yo antes hubiese cometido el mismo error de hacer .add A y después hice .add B, pero si hubiese hecho .add A nuevamente, hubiese vuelto a tener el mismo error que antes, ¿sí? Entonces, veamos que esto cuando lo ejecuto, compila la solución y vuelve a llamar a LagLog y a Surface Studio y mi Hello World de más abajo, ¿sí? Con lo cual, es bien interesante porque lo siguiente que ustedes notarán es la legibilidad del código, cómo ha cambiado, ¿sí? Yo antes hacía una cosa, hacía otra, hacía otra. Esto casi que parece un XML. Casi que parece que estoy declarando mi árbol de objetos en ese lugar, ¿sí? Entonces, la inicialización de objetos es bien importante, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, avanzamos. Cualquier cosa me interrumpe. Lo siguiente que vamos a hablar es de variables implícitas, ¿sí? Que también es un punto importante. Entonces, si, por ejemplo, esta clase products, ¿sí? Fíjense que yo la estoy declarando como un producto, una lista de productos, perdón, y luego le estoy asignando una lista de productos. Entonces, ¿es realmente necesario que la declare como una lista de productos? Bueno, no. El compilador puede ser un poco más inteligente que eso, entonces ahora contamos con esta palabrita var, ¿sí?, que básicamente dice, bueno, si le vas a asignar una lista de productos, fíjense como el compilador, yo ahora ya sabe que este var en realidad es una lista de productos, ¿sí? De hecho, en este for each que tengo aquí, tampoco necesito declararlo como producto. ¿Por qué? Porque tengo generics, que ya existía desde la versión anterior de C Sharp. Entonces yo tengo una lista de productos. Evidentemente, cada vez que itere sobre esa lista de productos, lo que voy a obtener aquí es un product, ¿sí? Razón por la cual, si yo ahora vengo acá y hago C punto, las variables que me ofrece el autocomplete, ¿sí?, son las de producto, ¿sí? Y en ningún momento dije que era un producto, pero sí dije que era una lista de productos y de esa forma el compilador me permitió hacer esa variable implícita, ¿sí? Lo siguiente que vamos a ver por acá es métodos de extensión, ¿sí? Métodos de extensión. Entonces, supongamos, a ver cuál es la forma más, un ejemplo interesante para mostrarles.
Supongamos que yo tengo esta clase. ¿Cuál es un ejemplo correcto? A ver, estoy pensando en el método ideal. De hecho, vamos a hacer algo. Vamos a hacer F12. A ver si podemos. No puedo navegar de la propiedad desde aquí. Ok. Supongamos que, así como tengo esta variable product, no es un buen ejemplo. No es un buen ejemplo. Estoy pensando el método ideal. Ok. O sea, en concreto, una de las cosas que se pueden hacer con las extension methods es poder agregarle un método a una clase ya existente sin tener que heredar de esa clase. Si yo quiero agregarle un método a mi clase producto, ¿sí? Supongamos que esta es una seal class, ¿sí? Es una seal class. Entonces, si es una seal class, significa que yo ya no puedo, y estoy referenciando esta clase desde alguna librería, no puedo extenderla, ¿sí? Si yo quisiera agregarle un método a esta clase, muchas veces lo que haría sería public class myProduct, por ejemplo, y indicaría que hereda de producto, ¿sí? Entonces, al hacer esto, yo aquí sí podría venir y decir public void myMethod, ¿sí? Y de esta forma, mi expectativa sería que si yo aquí más abajo declaraba un producto y luego hago p.myMethod, poder invocarlo, ¿sí? Fíjense que todo este código no está corriendo. ¿Por qué? Porque estoy tratando de extender una clase que es un tipo seal, sellado. Si yo retiro esta palabrita seal, entonces puedo heredar de producto. Si puedo heredar de producto y en esta extensión, yo esto en realidad lo declaro como myProduct, ¿sí? Estoy seguro que alguno de ustedes ese error ya lo había visto. Entonces cuento con la clase myMethod, ¿sí? Pero si no es así, ¿sí? Si la clase esta estaba sellada, entonces ya no puedo heredar de producto, y si no puedo heredar el producto, entonces este myProduct no va a contar con el myMethod que estoy describiendo aquí. Entonces, ¿qué es lo que uno solía hacer en estos casos? Bueno, declaraba una static class, ¿sí? Y esta clase estática, bueno, ya no hereda de producto, pero uno declaraba ahí un static method, ¿sí? Que recibía un producto por parámetro, ¿sí? Entonces, de esta manera, la forma en la cual yo podía luego llamar a myMethod era diciendo myProduct.myMethod y pasaba por parámetro el objeto sobre el cual yo quería impactar, ¿sí? De hecho, al ser estática, ya no la puedo declarar más y solamente lo voy a poder llamar así. Y este P en realidad tiene que ser un product, ¿sí? Entonces ahora sí debería compilar. ¿Está bien? Entonces, si yo quería agregarle funcionalidad a este producto, y entonces, por ejemplo, decir que este método hubiese sido una short description, ¿sí? Y este devolvía return p.description, perdón, .description, .substring, y acá le pasamos 3, ¿sí? Entonces esto, evidentemente, si yo ahora en mi colección quiero devolver la short description, ¿sí? Evidentemente no cuento con esa descripción, pero sí podría llamar a myProduct.myMethod y pasarle C por parámetro. Los debo estar mareando de lo lindo, porque esto al final lo renombré como short description, ¿sí? Entonces, si ahora hice sí, todo bien, y borro esto de acá, yo tengo un producto. Perdón. Esto tiene que ser un string, ¿sí? Entonces, ahora sí se puede ver que el producto tenía una descripción, pero yo le agregué una funcionalidad permitiendo entregar una descripción corta, ¿sí? Y cuando lo imprimo por aquí,
Esto ahora se compila, ejecuta y ven que saltea, bueno, está haciendo un substring está salteando los primeros 3 caracteres y mostrando el resto, ¿sí? Bien, esto que hice acá, evidentemente no era mi intención. Mi intención era extender la clase. Entonces, para eso se pueden declarar extension methods, ¿sí? Donde en concreto apareció esta palabrita que es this, aquí. Entonces, en concreto es como una forma diferente de declarar esto mismo, donde yo ahora puedo hacer C punto short description, ¿sí? Y como ven, ahora sí lo tengo accesible por medio del autocomplete. Entonces, acabo de agregar, hacer como si hubiese agregado un método de la clase de más arriba, ¿sí? Clase que estaba sellada y que no podía modificar. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? Bueno, ahora Julio te leo ahora cuando me envíes. Entonces, ¿por qué? No, los extension methods solo se pueden declarar de forma estática, ¿sí? Entonces, yo estoy extendiendo una clase que no era estática, ¿sí? Agregándole un método de forma estática. ¿Por qué? Porque el objeto sobre el cual estoy impactando en realidad es product. Entonces, no voy a instanciar nunca un objeto myProduct. Yo trabajo siempre sobre product y por eso este método es estático y por eso esta clase es estática también, ¿sí? Entonces, de esa forma aparecieron los extension methods, ¿sí? Y lo otro que apareció por ahí son las expresiones lambda. Entonces, para explicarles un poco las expresiones lambda, voy a volver a mi ejemplo, ¿sí? Donde yo lo que les voy a decir es, bueno, el ejercicio es, yo quiero mostrar solamente los productos cuyo precio es mayor a 70. Yo quiero mostrar solamente los productos cuyo precio es mayor a 70. ¿Alguna sugerencia de cómo hacerlo? Bueno, a ver, si soy un desarrollador que conoce hasta C# 2.0, bueno, entonces vamos a declarar una conexión. Ya voy a usar el var, que en realidad apareció más tarde, pero el resto lo voy a hacer como un desarrollador 2.0. Y voy a declarar algo así como, lo voy a poner en español, productos caros, ¿sí? Y lo voy a declarar como una nueva lista de productos. ¿Bien? Y lo siguiente que voy a hacer es decir, bueno, voy a iterar sobre cada uno de mi colección de productos, algo parecido a lo que hago aquí. ¿Sí? Entonces, voy a declarar sobre mi colección de productos y voy a decir, bueno, si el product, no, if c.price es mayor que 70, entonces productos caros.add, perdón, .add c. ¿Sí? Entonces ahora, en vez de iterar sobre mis productos caros, sobre mis productos, voy a iterar sobre los productos caros, y lo que deberíamos ver es que este lock no aparece más y queda solamente el face studio, dado que sigo usando el short description, ¿sí? No compiló, que fallé, ¿dónde fallé? Está declarada las veces la misma variable, entonces esta, vamos a hacer así. Bien, entonces el lock no aparece más. ¿Sí? El lock no aparece más. Ahora, esto es raro porque en realidad yo acá tuve que declarar una nueva variable, iterar una vez sobre esa colección, volver a iterar sobre la segunda colección. Utilicé todo un espacio de memoria que no quería, ¿sí? Con esta nueva lista. Y si esto lo estuviera haciendo entre cientos de miles de ítems, y probablemente no hice el código más óptimo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que hoy en día puedo hacer es en realidad declarar esto como una expresión lambda aplicada a un método que es el where. Entonces yo ahora puedo venir aquí y decir, bueno, productos.where, y aquí le voy a pasar una expresión lambda que va a ser
p.price mayor a 70. ¿Sí? Y entonces esta pasa a ser mi nueva colección de productos caros que puedo usar directamente dentro del for each. ¿Por qué no tengo este where disponible? Me dice, link.product no tiene una definición del método where y tampoco hay un método de extensión del punto where. Entonces, ¿por qué no está? Bueno, porque aquí me falta agregar un nuevo using, que es using system. ¿Quién se quiere ganar un premio? Muy bien. Muy bien. Tan atento. Tan atento. Muy bien, muy bien, muy bien. System.linkU. Entonces, lo que está pasando, y por esto es interesante, es que este tipo de clases estáticas, como myProduct, en realidad están declaradas dentro de este namespace. Si no agrego el namespace, por más de que tenía la clase list generic, no tengo el método where. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el where está declarado en otro espacio. ¿Sí? Entonces, ahora sí, si vuelvo a ejecutar mi código, debería volver a ver solamente FaceStudio por ahí. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas por aquí? No, bueno, seguimos. Entonces, fíjense que las expresiones lambda, los inicializadores de objetos, los métodos de extensión y demás, eran todas funciones que requería el lenguaje. ¿Para qué? Para poder facilitar la expresividad, ¿sí? Y entonces a partir de ahí yo puedo ahora hacer algo así del estilo varq igual from products where from paying products, ahí está, no me acordaba, where p.price mayor a 70, select p. ¿Sí? Entonces ahora sí, esto que acabo de escribir es una forma alternativa de hacer lo que hice más abajo, que es simplemente una expresión en LINQ, y entonces ahora puedo iterar sobre la query que acabo de hacer. Y lo interesante es que acabo de hacer un ahorro de memoria, ¿sí? Porque yo antes tenía que declarar una colección, iterar sobre esa segunda colección. Ahora, esta expresión LINQ lo único que hace es declarar un iterador sobre la colección original. Es un iterador sobre la colección original. Estos objetos no se van a copiar a ningún lado y cada vez que esté iterando en este D, en realidad lo voy a estar haciendo sobre el objeto original que está acá. Con lo cual acabo de ahorrar memoria. Acabo de ahorrar memoria. ¿Sí? Si vuelvo a ejecutar este código, va a pasar exactamente lo mismo. ¿Está? No lo había grabado. Ahora sí. Lo compila y volvemos a ver el mismo ejemplo. ¿Está? Entonces acabo de ahorrar memoria. Y de hecho, puedo hacer cosas como, por ejemplo, decir, bueno, en realidad en vez de asignarle el objeto entero, yo solamente necesito iterar sobre los IDs, porque lo que quiero es listar los IDs. Entonces acá puedo declarar un nuevo objeto, ¿sí? Al cual le voy a poner identificador igual p.id y paso ese objeto por parámetro. Entonces ahora este Q que acabo de hacer, en realidad fíjense que es un enumerable de un anonymous type que tiene un identificador, que tiene un identificador de tipo int32. Entonces fíjense cómo la inferencia de tipos me ayuda, se agregan los tipos anónimos, porque acá estoy declarando un objeto que no existe, me ahorro el tener que declarar una clase, y sin embargo el compilador sabe que lo que hay ahí es una colección, un enumerado de una clase anónima que tiene una property que es un int32 y que la vamos a llamar identificador. Entonces, si yo ahora en este d punto hago de nuevo d punto, fíjense que acá tengo ese identificador y debiéramos ver identificador 2 si hice las cosas bien. Perdón, no grabé. Y ahí vemos el 2. ¿Sí? Y acá es donde se puso bueno, digamos, LINQ y todo lo demás. ¿Está?
Hablamos de variables implícitas, hablamos de LINQ. A ver, lo interesante también es que junto con LINQ aparecieron esto de los árboles de expresión, que en concreto es una forma en la cual uno luego estas consultas las podía aplicar no solamente para trabajar sobre colecciones de objetos, sino trabajar el árbol de expresión como tal. Entonces, esto implica que uno por medio del LINQ eventualmente también puede hacer definitivamente una consulta sobre la base de datos, iterar un XML, iterar un JSON, hacer una llamada a un servicio REST, lo que fuera, usando la misma nomenclatura, ¿sí? Y la idea de esto, la razón por la cual esto existe, es porque, de nuevo, si yo antes tenía que hacer una consulta a la base de datos, y eso lo iba a hacer por medio de un select, asterisco, from, y le pasaba esto a la base de datos, al motor de la base de datos para que lo ejecutara, bueno, muchos errores se detectaban finalmente en tiempo de ejecución. Gracias al LINQ muchas cosas uno las termina encontrando en tiempo de, de compilación, ¿sí? Bueno, cosas que se han ido agregando en C# con 4.0, argumentos por nombre, parámetros opcionales, tipos dinámicos, ¿sí? Entonces uno hoy en día puede hacer algo del estilo dynamic A igual 1 y después hacer cosas como A punto toString o lo que sea que uno quiere y manejar C# ya como un lenguaje dinámico, y eso tiene también muchos beneficios interesantes, ¿sí? En aras del tiempo voy a avanzar en alguna que otra cosita más interesante por ahí para compartirles, ¿sí? La parte de funciones asincrónicas también es muy interesante, y es para hacer varias demos. Si no lo conocen, en concreto es la posibilidad de poder declarar un método como async. Sobre main no se puede hacer, pero al concreto uno puede invocar un método como async, y luego al llamar a ese método, que no lo voy a hacer acá, pero en concreto imaginemos que este myProduct, el short description, era algo que es asincrónico. Luego uno puede hacer await y acá hacer p.short description, ¿sí? Entonces, si este método tarda en invocarse, el await lo que hace es informarle al proceso de ejecución de que este proceso va a tener que demorar, va a tener que esperar, y permitir los recursos para que el hilo de ejecución siga por otro lado, ¿sí? Entonces, eso la verdad es que también ayuda un montón. Para quienes trabajan mucho con JavaScript, eso a veces también se hace de otras formas, y demás. Dado que me quedan algo así como unos 10 minutos, voy a hacer un poco de alguna recorrida más sobre lo que yo considero por ahí buenas prácticas. Acá algunos links. Primero, bueno, si alguien quiere trabajar con .NET en Visual Studio y demás, Code, como estoy haciendo yo hoy, les recomiendo ver este link. Por acá, si quieren hacer un ejemplo en ASP.NET Core, en particular, el link que les estoy pasando es para correrlo en Mac, pero está el mismo tutorial para hacerlo en Windows. Entity Framework, esto tiene que ver con lo que voy a contarles ahora como buenas prácticas. Entonces, a ver, primero, a lo que yo acá estoy describiendo como buenas prácticas, no es una lista completa, ni comprehensive, ni definitiva sobre lo que son buenas prácticas. Literalmente lo que hice fue tratar de compartirles lo que yo normalmente encuentro como una buena práctica, o dicho de otra forma, errores frecuentes que suelo ver en código trabajando con el equipo de desarrolladores o los equipos de desarrolladores con los cuales he trabajado, ¿sí? Entonces, como buenas prácticas, para mí la más importante de todas, escribiendo para el futuro yo. Digo, si ustedes hoy tienen la suerte de estar trabajando en un proyecto que están iniciando ustedes, o sea, que las primeras líneas de código de ese proyecto las han escrito ustedes, como yo con mi program CS acá, bueno, debo decirles que son muy afortunados. El 99,99% de los proyectos en los cuales van a trabajar o en los cuales yo he trabajado, siempre los ha escrito alguien más primero, y uno llega a ese proyecto, se incorpora a esa solución, ve lo que hicieron otros programadores por uno, ¿sí? Entonces, yo siempre digo que es una buena práctica, ¿sí?, el tratar de escribir el código
no haciéndolo críptico y que solamente lo entiendo yo y yo soy el único que lo puede entender, sino escribiéndolo para el futuro yo, porque incluso si ustedes no trabajan en proyectos que arrancó alguien más, es muy probable que ustedes inicien un proyecto, pasen 3 meses y vuelvan a ese proyecto. Entonces, habiendo pasado 3 meses, es muy probable que ese código sientan que lo escribió alguien más y no ustedes. ¿Por qué? Porque ya pasó el tiempo y demás. Entonces, poder hacer legibilidad, ¿sí? Poder escribir las cosas de forma correcta, clara. Este código que yo acabo de escribir es mucho más legible que en su versión original, donde hacía a.id, a.description, a.price. Se ve más claro, hay mejores espacios, no sé, se ve más claro, es más fácil de entender lo que estoy queriendo hacer. Eh, por ahí este for que declaro acá con esta expresión LINQ es mejor que cuando declaré mi primer for, mi segundo for y demás. O sea, tratar de hacer el código lo suficientemente claro para que el día de mañana, si viene alguien más a trabajar sobre el código de ustedes, que sea claro de entender, ¿sí? Y, y entonces pueda seguir trabajando sobre eso. ¿Por qué? Porque muy probablemente sean ustedes mismos quienes luego tengan que venir a revisar su propio código. Lo segundo es, ok, a veces uno en pos de los comentarios, en pos de la claridad futura, uno dice, bueno, voy a comentar todo, ¿sí? Voy a poner acá comentarios, entonces voy a decir, eh, voy a declarar, ¿sí? Mi lista de productos para 2 productos, ¿sí? Y la verdad es que este comentario no suma nada, no agrega información alguna. ¿Por qué? Porque el código que está abajo es lo suficientemente claro para no tener que leer este comentario. ¿Y cuál es el problema de poner un comentario que no suma valor? Bueno, que si el día de mañana yo borro uno de estos 2 productos, bueno, el comentario dejó de tener sentido. Entonces, lo que yo creo que uno vale la pena comentar es, bueno, vale la pena comentar la intención que uno tiene con ese código, ¿sí? La intención que uno tiene con ese código. Entonces, por ejemplo, eh, no sé, uno aquí podría decir, eh, eh, no sé, por ejemplo, solo los identificadores de productos caros se usan en la pantalla XXXXX, ¿sí? Tal vez no es el mejor comentario tampoco, pero por lo menos estoy explicando por qué hago este query. No estoy diciendo filtro los objetos de más de 70 y estoy diciendo que necesito hacer este filtro porque en algún lugar de mi aplicación se está necesitando, ¿sí? Entonces, al menos ahí describo mi intención, ¿sí? Lugares donde es bueno explicar la intención y en la declaración de los métodos. Muchas veces, en particular en C Sharp y demás, se usa mucho los comentarios a nivel de métodos porque luego eso también permite muchas veces generar documentación, ¿sí? Eh, lo segundo que yo recomiendo es, si vamos a hablar de escribir código legible y demás, altamente recomendable leer código ajeno. Altamente recomendable. Y si van a leer código ajeno, deben saber que, por ejemplo, eh, gran parte del código.net, si no todo hoy en día, está público, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso yo estoy viendo publicado en GitHub, open source, cuál es el código de la clase enumerable, ¿sí? Y fíjense que esta está declarada como una clase estática, y en esta clase estática está declarado el where, y ese where recibe un source con medio de un this. O sea, estamos viendo la declaración del extension method del where que utilicé antes, ¿sí? ¿Vemos acá comentarios? No, ¿por qué? Porque el código es lo suficientemente claro, ¿sí? Eh, ¿Implica que no hay que usar comentarios en ningún lado? No, no. Evidentemente hay lugares donde sí puede valer la pena usarlo. Simplemente lo que digo es, eh, el leer código ajeno muchas veces nos permite aprender. Por ejemplo, fíjense, y esto es una recomendación que yo tengo descrita más abajo. En este where que aquí tengo, lo primero que hace es verificar los parámetros, ¿sí? Si source es null, lanzo un argument exception, ¿sí? Si el predicate es null, lanzo un argument exception. Si el source es un iterador, entonces devuelvo y demás. Pero esta verificación de parámetros es súper importante, muy pocas veces se hace, porque uno asume que el código va a andar bien siempre y me van a dar siempre los parámetros correctos, entonces
¿para qué me voy a poner a verificar parámetros? Y fíjense que uno leyendo código externo, uno aprende, ¿sí? Uno ve la buena práctica que se está siguiendo en este caso. Uno ve, por ejemplo, bueno, la extensión de estas líneas de código, ¿sí? Son realmente, en general, muy claras, muy específicas. Uno las puede leer claramente, ¿sí? Y uno debería aspirar a poder escribir código con ese grado de legibilidad. ¿Está? Eh, una que es muy importante, y yo esto siempre en mi equipo es algo con lo que insisto mucho, es tomarse el tiempo para nombrar las variables de forma correcta y hacerlo en serio, ¿sí? Por ejemplo, si yo a esta consulta de acá le pongo simplemente Q, bueno, si Q se va a usar solamente acá, puede llegar a estar bien. Pero si no, realmente no toma nada de tiempo definir esto como estos son identificadores de productos caros, ¿sí? IDs expensive products, ¿sí? No toma nada de tiempo. Y fíjense lo que yo considero una buena práctica versus lo que yo puedo considerar una mala práctica. Por ejemplo, IDs a mostrar, ¿sí? Entonces yo acá puedo declarar una variable como IDs a mostrar y otra variable que es los IDs de productos caros. ¿Cuál de los dos les gusta más? Si yo sé, ¿sí? Yo sé que aquí lo que voy a hacer es simplemente mostrar esos productos, ¿sí? Podría, por ejemplo, ahí llamar a IDs a mostrar. IDs a mostrar o IDs expensive products. ¿Cuál les gusta más? Independientemente del uso de español versus inglés. IDs a mostrar versus IDs productos caros o expensive. El de mostrar, dice Pablo. ¿Alguien más? Ahora después vuelvo a tu pregunta, Julio. Expensive, dice Olivares. Bueno, o IDs productos caros. Y ahí Julio ahí me corrigió en el español. Muy bien. A ver, puede ser discutible, ¿sí? Si quieren nos quedamos discutiéndolo, pero en mi opinión, la correcta es la de productos caros. ¿Por qué? Porque lo que tiene esta variable, ese objeto, lo que tiene dentro son productos caros, son los IDs de los productos caros. Que luego, en alguna parte de mi código, esos IDs se utilicen para mostrarlos, es una decisión que se tomó más adelante. Pero en realidad, lo inherente al objeto es que son productos caros, no es que son productos a mostrar, ¿sí? Eh, entonces, esto luego facilita que si en alguna otra parte de mi código dice, bueno, los vamos a mostrar, por ahí yo puedo suponer que estoy mostrando los que hay que mostrar y sin embargo cuando acá le pongo que estoy mostrando los caros, digo, bueno, pero ¿son los caros los que tengo que mostrar o no son los caros los que tengo que mostrar? Me permito hacerme la pregunta. Si alguien me dice, acá tenés los IDs a mostrar, ni me hago la pregunta, yo los listo sin saber qué son. Entonces, el darle una intención correcta a los identificadores es muy, muy, muy importante. No les puedo explicar la cantidad de veces que he encontrado errores por mala interpretación de variables, ¿sí? Eh, sobre todo, peligro cuando uno define un bool, que el booleano realmente sea lo que interpreta ser, ¿sí? Ojo al ponerle nombre a los booleanos. Piensen exactamente los nombres. Y después, una recomendación importante es seguir un guideline de código, ¿sí? Las llaves van arriba o van abajo, y no sé, eh, se pueden poner en una línea así acá, o hay que poner siempre en una segunda línea y en realidad esto se declara de esta forma. Y no sé, lo que digo es que tomen una decisión sobre cómo hacerlo y sigan esa decisión siempre, porque si no, lo que ocurre es que en un lugar lo hago de una forma, en un lugar lo hago de otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de esto puede ser qué hacer con el if, ¿sí? Entonces yo acá tengo un if y acá hago a igual 1, ¿sí? Y no uso llaves y esto lo pongo así. Bueno, esto si lo hago en todo mi código igual puede estar bien, pero si no es muy probable que pueda introducir algún error por haber olvidado las llaves. Entonces, lo que digo es,
yo no soy partidario de decir, no, en C Sharp siempre se escriben de esta forma las llaves y hay que usar 4 espacios en lugar de tabs o lo que fuera. Lo que digo es, definan una y síganla. Y si no tienen ganas de definir una, los invito a leer los .NET Framework Guidelines, ¿sí? que por ahí están y que dan alguna idea, o estos Coding Techniques and Best Practices que también hablan un poco sobre técnicas y demás, y les pueden ayudar a seguir algo en general. Volver a la recomendación que hice más arriba, de leer código y no solamente escribir, ¿sí? Después, desde el punto de vista de mantenibilidad, bueno, hay muchas cosas. El que su código tenga un solo propósito. Si declaro un método que se llama suma, bueno, que haga una suma, que no haga una suma, una división, una llamada a la base de datos, o sea, que tenga un solo propósito el código. Diseñar utilizando tests. No, la verdad que el hablar de TDD o ese tipo de prácticas es como para toda una charla aparte. Yo por acá les dejé algún link sobre cómo está escrito, por ejemplo, un test sobre Entity Framework, que es uno de los frameworks de .NET. Lo siguiente que es, una vez que uno logró hacer que el código ande, a veces todo esto yo digo de escribir código prolijo y demás, bueno, uno a veces no tiene el tiempo, está metido en un problema muy grande o lo que fuera, bueno, en algún momento hacerse el tiempo de mejorar el código. ¿Para qué? Para que la mantenibilidad exista. Y si tienen la forma o el tiempo o los compañeros para poder hacer pair programming, se los recomiendo altamente, o al menos hacer un refactor o un peer review con algún amigo. O sea, yo que trabajo en un equipo de tecnología, siempre que puedo, y sobre todo cuando puedo hacer una alta en producción, le pido a alguien más que revise mi código antes de entrar en producción. Y siempre alguien lo mira con un ojo distinto y encuentra algo que uno no vio. Y después herramientas interesantes para ver son cosas como, por ejemplo, ReSharper o FXCOP, que se montan sobre Visual Studio y que muchas de estas sugerencias de mantenibilidad medio como que las resuelven por uno, ¿sí? Y después como una última recomendación, que es, no importa en qué lenguaje programen, si programan en PHP, en Java, en JavaScript o lo que fuera, aprendan sobre seguridad y performance y traten de encontrar los errores más comunes, no hacer un exec de código, entender qué es un SQL injection, cómo funciona, entender cómo manejar las sesiones de forma correcta y cosas del estilo. Algunas sugerencias chiquitas que puse por ahí. Performance. Antes hablé del Garbage Collector. Garbage Collector tiene una consideración que es que uno no tiene que asumir que todo va a andar perfecto por siempre. Toma tiempo. El proceso de Garbage Collection toma tiempo y uno debe prestar atención a eso. Entonces, recomendación, bueno, es que cuando yo declaro una variable, apuntar a que esa variable viva poco, ¿sí? En los ejemplos que yo hice acá, ¿sí? Yo acá estoy declarando una variable producto y la declaro dentro de mi main porque solamente la voy a usar dentro de este main. Agarrar y declararla fuera en el program por las dudas, por si en algún momento alguien más la necesita, es un error, ¿sí? O sea, uno tiene, porque eso es pasar a declarar una variable como pseudo global, aunque lo haga dentro de una clase. Entonces, tratar o apuntar a que las variables vivan poco tiempo, ¿sí? Cuando se terminó mi ejecución de código, esa variable no existe más. Y otra cosa que les recomiendo cuando hacen una puesta en producción es tratar de monitorear la aplicación. Dos herramientas muy buenas para eso. New Relic, que es fantástica, tiene una versión gratuita y es muy muy buena. Y si están trabajando, por ejemplo, dentro de Azure, Application Insights también funciona muy muy bien. Pequeñas recomendaciones acá alrededor de seguridad. Bueno, nunca, 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 nunca atrapar una excepción y no hacer nada con ella, ¿sí? O sea, si yo estoy invocando a un área de código y sé que cada tanto me lanza una excepción, digo, bueno, la atrapo para que después siga funcionando y no hago nada con ella, eso es un gran error. Otra recomendación aquí, ojo con throw versus throw x, ¿sí? Entonces, cuando uno atrapa una excepción, puede agarrar y simplemente en el catch, aquí dentro, ¿sí? Poder decir, bueno, atrapé una exception, por ejemplo, exception X, ¿sí? Y acá puedo hacer throw o puedo hacer throw X. La diferencia es que cuando hago throw X, en realidad lo que está pasando es que se está declarando una nueva variable, que es una nueva excepción y se le está lanzando esa excepción para arriba. Cuando yo hago throw,
todo lo que se llama el stack del error sube hasta arriba, entonces para quien recibe ese error puede ver exactamente todas las diferentes llamadas que se agregaron en esa excepción como tal, ¿sí? Después por ahí puse algo así como verificar siempre el user input, ¿sí? Eh, si yo declaro, por ejemplo, no sé, imagínense que están haciendo una aplicación bancaria y en algún momento tienen un parámetro donde va a recibirse un número y en ese número va un precio. Bueno, verificar que realmente ahí haya solamente un entero, porque puede pasar que el usuario te haya puesto un guión, un carácter o lo que fuera, y hay que verificar que el input del usuario esté bien hecho. Si trabajan con link, cuidado con first, ¿sí? Que ese es un error que también veo muy común. Uno declara una colección y después a esa colección le hace punto first. Bueno, si esa colección llega a estar vacía y uno hace un punto first, lanza una excepción. Entonces hay otra variable que es first or default, que el first or default devuelve null si la colección está vacía. Entonces, no está mal usar first, lo que digo es sepan cómo funciona, porque vi mucha gente muchas veces teniendo error con eso. Y lo último que está relacionado con el código que mostré antes es verificar los parámetros o de forma más general nunca asimilar el escenario, nunca asumir el escenario perfecto, ¿sí? Así que son algunas recomendaciones un poco generales, pero por ahí si están empezando a trabajar en .NET o empezando a desarrollar en general, espero que por ahí la experiencia les haya sumado. Así que con esto creo que tenemos algunos minutos para preguntas. Voy a tomar algunas de las que ya quedaron por acá. Dicen, ¿qué es mejor? ¿Usar var para la declaración del tipo de variable o ser explícito en declararlo? En mi opinión, el var es más que suficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ayuda a reducir la legibilidad del código. Fíjate un ejemplo. En el caso de mi expresión LinkQ, ¿sí? Yo acá estoy declarando un var IDs expensive product como from pay in product, bla, bla, bla. Este tipo, en realidad, fíjate que es un enumerable de un anonymous type de un sys. O sea, es un tipo complejo de declarar, ¿sí? De hecho, es un tipo anónimo. Entonces, la verdad es que si el resto del código lo que tenés a la derecha es lo suficientemente claro, var funciona. Y no se confundan con var, ¿no? Porque var es una palabra que se utiliza también en otros lenguajes y a veces el var en otros lenguajes significa que es un tipo dinámico o que es directamente un object o algo por el estilo. Esto es un tipo declarado, bien definido, simplemente que fue inferido por el compilador. Así que yo no veo problemas en usar var, yo uso var siempre. Es de nuevo mi opinión, Cristian, ¿no? O sea, por ahí cada desarrollador puede tener una opinión distinta, pero te doy la mía. Por acá Julio decía, ¿qué herramientas se pueden usar para comentar versionado o business logic en el código? Para comentar versionado o business logic en el código. No entendí la pregunta, Julio. ¿Te referís por ahí a documentación del código? Generar automáticamente documentación. Bueno, mira, según qué estés haciendo. En mi opinión, y te doy este comentario influenciado por estar trabajando en proyectos grandes de mucho código durante los últimos años, la documentación no es saludable. ¿Por qué? Porque es muy caro y muy difícil mantener actualizada la documentación. La mejor documentación de código que hay es el propio código, y por eso lo mejor que uno puede hacer es escribir el código lo suficientemente claro para que no haga falta ver un documento aparte. Digo esto, salvo una excepción, que es cuando uno crea una API. Cuando uno crea una API, que es un código que está pensado y creado para que lo consuma alguien más, ¿sí? Entonces, ahí obviamente es bueno documentarlo. Por ejemplo, si yo quiero usar la Facebook API, por ejemplo, la API de Facebook, bueno, ellos tienen developers.facebook.com y acá hay gran cantidad de documentación sobre mi API para saber cómo utilizarla y demás, ¿no? En ASP.NET API Swagger si estás creando una API web para ASP.NET, te recomiendo mirar este proyectito que es bien interesante,
que es Swagger, ¿sí? Swagger en general. Swagger en concreto lo que te permite es como generar un JSON, ¿sí? A partir de tu API, ¿sí? Entonces, fíjate que en este caso me arma este JSON donde dice, bueno, tengo una API donde hay un path que es barra API barra to do y tiene un get que tiene tal y tiene tal y tiene tales variables, qué sé yo, y si este está deprecado o no está deprecado, esto lo hace a partir de leer los comentarios de código que vos tenés en tu código y demás, ¿sí? Y una vez que lo tenés, te genera esta suerte de documentación online, que de hecho es muy interesante porque es una web hasta la cual vos le podés agarrar y hacer un tryout, ¿ves? O sea, te permite agarrar y llamar a esa API y ver cómo funciona y demás. Swagger realmente está muy bien. Si no, en C Sharp algo que se utiliza mucho es los summaries. Entonces, eh, yo, por ejemplo, de las cosas que puedo hacer es declarar esto como summary, y entonces esto, bueno, en Visual Studio lo hace mucho más rápido que lo que estoy haciendo acá, es decir, no sé, main method of my app, y después, acá se sigue una nomenclatura del estilo así, eh, y luego hay métodos por los cuales Visual Studio te puede generar documentación a partir de este tipo de comentarios, ¿sí? Sí, Swagger.io es buenísimo. De hecho, Swagger.io es el proyecto original, en MVC se utiliza, en Node.js se utiliza, en PHP se utiliza y funciona muy bien. Y de hecho, para APIs, una de las cosas que yo también he encontrado muy bueno es un sitio que se llama Apiari. De hecho, la API del Aglo que está pública dentro de Apiari, ¿sí? Entonces, si vos querés ver la documentación de nuestra API, está hosteada dentro de este proyecto, ¿sí? Donde vos podés ver cómo hacer la autenticación, registro, password y demás. Y Apiary te deja muy, muy fácilmente hacer este tipo de documentación, es donde te muestra muy bien cuáles son los parámetros, cuál es el response, cómo viene y demás. Esto es algo que hacemos nosotros dentro de nuestro equipo, ¿no? Así que bueno, espero que eso también te sirva como recomendación. Eh, Bueno, Swagger.io, claro, ese JSON por ahí lo tenés que hacer manual. En el caso de ASP.NET API, ya te digo, ese JSON los genera directamente un componente NuGet que se puede instalar dentro de tu proyecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, de verdad espero que les haya servido mucho. Les dejo mi canal de Twitter, que es twitter.com/masaes. Si en algún momento tienen alguna duda, quieren compartir alguna experiencia o lo que fuera en los cuales los pueda ayudar, encantado. Eh, la verdad es que me gusta mucho conocer de los proyectos que hacen otra gente, de cómo funcionan, necesidades que tengan o lo que fuera. Eh, Así que de verdad para mí sería un placer poder mantener el contacto. Ah, eso hay que negociar con Jordi. A ver, de momento, yo sé que la comunidad de ustedes está organizando distintos tipos de charla. A mí me han invitado para esta, que no sé si es la primera o si se han hecho otras. Para mí un placer haberlo hecho, así que si tienen algún tema en particular de los cuales les gustaría conocer y por ahí yo tengo experiencia en el tema, tal vez estaría más que encantado de participar. Pues sí, nosotros encantados de tenerte. Agradecerte primero tu participación, Miguel Ángel. ¿Se pudo seguir bien, Jordi? ¿Pudiste, la pantalla se compartía bien, la velocidad de la conexión estuvo bien y demás? Sí, todo perfecto. Bueno, Bueno, para los chicos esta sesión va a quedar grabada. Ya en estos días voy a subir todos los videos anteriores también junto con este, el canal de YouTube. Y aquí también les dejo el enlace para que lo puedan ver. bueno, yo te voy a compartir a vos un poco también, Jordi, lo que fue mi hoja de ruta, ¿eh? Por si tienen alguna, no sé, lista de correo o lo que fuera, te sirva también ahí para compartir con el resto del equipo. Sí, claro, aquí, de aquí te lo mando para, para... Ahí te lo dejé, ahí te lo dejé. O sea, te lo mandé nomás por Facebook.
Ah, ya, perfecto. Pruebas unitarias es un muy buen tema. TDD en general es un tema interesante del cual trabajar y pensar y aprender. Eh, Así que si hay interés, por ahí podemos verlo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? De verdad, muchísimas gracias. Les mando un cordial saludo a todos por ahí. Perdón por el horario, yo sé que ustedes normalmente hacen estas charlas un poquito más tarde, pero como ven en mi país ya son 7:30 de la noche casi. Así que les agradezco el que hayan podido correr el horario para que no se me hiciera tan tarde a mí. Ah, mira, Cristian, estás en España. Ah, qué bueno. Entonces para vos es más tarde todavía. Bueno. Qué genial que nos escuchen desde todos lados. Ha ido Qué aumentando. bueno, qué bueno. Bueno, Entonces, agradecerte, Miguel Ángel, por tu participación. Ahí hablo con los chicos a ver si es que quieren otro tema y vemos también contigo si es para otra oportunidad, otra sesión. Hay una opción de cambiar de día, podría ser los jueves, pero aún estamos viendo cuál quedaría mejor. De nuevo agradecerte, Miguel Ángel, por toda la sesión y muchas gracias por todas las preguntas respondidas también a los chicos. por favor, no, y gracias a ustedes por participar. Cuando uno hace una sesión así online, a veces uno tiene el miedo de si la gente lo va a poder seguir y va a poder estar lo suficientemente entretenida para participar durante toda la sesión. Así que el poder haberlos visto ahí participando y demás, para mí es realmente muy gratificante. Así que les agradezco muchísimo a todos. Buen fin de semana también. Bueno, entonces, aquí